Jesucristo. En Te este damos la gracia, momento Señor, por tu delante de misericordia y tu bondad, Señor estamos Jesús. para Ya te ser hemos edificados, cantado, ya te hemos para ser glorificado, fortalecidos Señor. y para Ya te hemos servirte dado con la toda el gloria, la alma honra, la y adoración con y la todo el alabanza, corazón, el Señor. reconocimiento. Pero ha llegado la Hemos parte más venido trabajando importante, que una es serie escuchar tu por tu palabra, voluntad, Señor un sentir Jesucristo. que ha Háblanos sido conforme a tu puesto de palabra tu en esta propósito noche, en el Señor. corazón para ser Que edificados. sea bendición para Tu nuestra palabra vida, es la para... que nos Oh ilustra, Dios nos bendice, nos Todopoderoso, para fortalece. grande y maravilloso Obra son de tus una forma obras, especial Señor. en este momento. En tu En nombre, el nombre Señor Jesús. poderoso de Jesucristo Aleluya. hay poder y autoridad. Amén. Y Gloria a Dios. amén. Nos dejan acompañar a nuestro hermano Weimar y que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Bueno, qué bendición poder tener este espacio para ser edificados y fortalecidos en la gracia del Señor Jesús. Les invito para que leamos la Biblia en dos pasajes muy hermosos. Y es Proverbios capítulo 3, verso 9. Gloria a Dios. Quiero reiterar un saludo también a todos los familiares. Hay familia que de cuando en cuando pueden participar por este medio. Hemos usado, por eso no todas las fechas tenemos transmisiones a través de este medio, ya que hemos trabajado a través de llamadas telefónicas en grupo. Hemos hecho también programas a través de Zoom, un poco más privados, más locales. Pero tenemos ese vivo anhelo de que la buena nueva de salvación lleguen a tantos como sea posible. Porque aquí no se trata de que alguien nos vea como humanos, sino de que la honra, la gloria y la alabanza son para Jesucristo. Y el mundo necesita conocer y saber aún más de todo lo que Dios en su palabra ha establecido. Y vamos a hablar un poco acerca de la administración de la vida cristiana. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Dios. Y con esta enseñanza quiero ilustrar un objetivo bien importante. Y es que podamos promover y explicar no solo a nivel de la iglesia, sino de todos quienes puedan tener este testimonio del mensaje de Cristo. Y es promover y explicar mediante las Sagradas Escrituras lo que son nuestros deberes en cuanto a la expansión de la obra y la buena administración del trabajo locativo y demás, y también lo que Dios nos ha dado a través de su palabra como entendimiento. Gloria al Señor. Y que todo lo que hacemos en lo que es mayordomía para participar de la obra no es por obligación, no es por imposición, no es porque alguien nos acosa que es que hay que hacerlo. Si usted y yo contribuimos con tiempo o con recursos o con actividades o con estrategias en este tiempo en el desarrollo de la obra, es por amor a Dios, por amor a los demás en el desarrollo de la obra y por fe. Realmente todo lo que hacemos es por fe y gracias a Dios por ese buen propósito. Quiero ilustrar con un ejemplo. Cuando nosotros en la Biblia hemos hablado de mayordomía, hemos hablado de la administración, tenemos 4 cosas importantes: la planeación, la organización, la dirección y el control. Cuando hay una empresa, entonces se hace primero el plan estratégico, pero antes de hacer un gran plan estratégico se hace un diagnóstico. Descubren una serie de necesidades en el desarrollo de la obra. Luego que se tiene entonces ese diagnóstico pleno, ya se puede hacer un buen plan y se postula entonces un organigrama, hablando de los recursos, hablando de las personas que formarán parte de ese plan de acción para poder cumplir un gran objetivo. Pero más allá de esa planeación, de esa organización, hay una puesta en marcha. Hay cosas muy bonitas, hay ideales muy buenos, pero que se quedan solo en el papel. Y Dios realmente quiere que nosotros seamos un pueblo de acciones. Bendito su nombre para siempre. Y qué bueno cuando más allá de tener una buena idea, la desarrollamos. Yo estaba mirando estos días las ideas que se han promovido a nivel de congregaciones locales y por distritos,
con el impulso de la Fundación de Obra Social Unida. ¿Y cuántos desde nuestra visión local podemos hacer esa acción social y podemos hacer muchísimo más por quien tiene necesidad? Pero sobre todo podemos transmitir la buena nueva de salvación para aquel que necesita salvación y vida eterna. Pero cuando hablamos también de esta mayordomía, de esto de lo que tiene que ver con el avance y el crecimiento y la expansión de la obra de Dios, hay recursos físicos, hay recursos naturales, pero hay un recurso sobrenatural y es el recurso de la unción del Espíritu Santo para que la obra se desarrolle a plenitud. Bendito el Señor. Casi siempre las personas, hablando de ofertas o de votos o de donaciones o de ofrendas, casi siempre la gente suele tener el sentido de dar de lo que queda, o de lo que sobra, o de lo que todavía se tiene por ahí. Pero otros dan para ser bendecidos, y eso es otra situación que hay que ubicar. Cuando usted y yo dedicamos algo para el desarrollo de la obra, no lo hacemos tanto para ser bendecidos, sino porque creemos que ya hemos recibido bendición, que cuando estamos participando de ello estamos haciendo a Dios acción de gracias y creemos que Dios es fiel para que sobreabunde en nosotros todo lo que nos haga falta, porque lo dice la Escritura. Y para ello entonces quiero ilustrar unos pasajes bíblicos, porque hablar de esa planeación en la iglesia, de esa organización, de esa puesta en marcha de muchas cosas y de evaluar los procesos, en qué se ha crecido, en qué se ha quedado, en qué se ha estancado. Y no podemos desconocer que estos tiempos han generado traumatismos en el desarrollo de la obra en algunos sentidos, pero Dios es fiel y hasta aquí hemos visto la bendición de Dios, hemos visto la ayuda de Dios, hemos visto la mano del Señor proveyendo, sustentando a la iglesia, a los hermanos, y hemos visto ese reflejo en la fidelidad de cada uno que, movidos por Dios, han participado en el buen hacer del avance de la obra. Gloria a Dios. Y cuando hablamos entonces de la visión de la iglesia, en el campo secular, en el campo económico o administrativo, se tienen 5 principios que son parte de la mayordomía. ¿Cuáles son? El manejo del tiempo, el manejo de los recursos, el manejo de nuestra personalidad, el manejo de los talentos que tenemos por los cuales debemos dar cuenta. Y por eso es tan importante meditar en este momento con este tema que es la mayordomía. ¿Cómo estamos manejando el tiempo en cuanto a las cosas de Dios? De todas tus 24 horas, ¿cuántos minutos o cuánto tiempo o cuántas horas estás dedicando para la oración? Pero una oración en el Espíritu, una oración una oración de sentimiento, una oración de vehemencia, de sentirse en la gloria de Dios. Porque qué bonito es poder orar a ese nivel. Gloria a su nombre. Pero también cuánto tiempo estamos dedicando para aprender palabra de Dios. Porque hay muchas maneras de aprender. Hay quienes están recibiendo las enseñanzas por escrito y entonces revisan el material, si es por texto o por diapositivas. Hay quienes reciben el mensaje solamente por audio, pero gloria a Dios porque se edifican también. Pero hay quienes reciben el mensaje a través de la transmisión directa por YouTube o por Facebook. Y hoy hay muchas herramientas, y si alguien sufre de desnutrición espiritual, es quizá por la falta de su misma visión para dedicar tiempo para las cosas de Dios en lo que corresponde, en lo que conviene. Gloria a Dios. Porque casi siempre se habla de recursos económicos. Pero qué bueno entender que el recurso del tiempo es importante y no es tiempo. Porque un minuto que pasa ya no puedo hacer que vuelva. Quizá puedo acelerar otras cosas en mi vida, pero el tiempo que se fue es imposible recuperarlo. Y por eso es tan importante cómo estamos manejando hoy nuestro tiempo en las cosas de Dios. Casos históricos hay muchos.
Podemos ver el caso de Israel, que se dedicaron en todo su tiempo al principio de las conquistas de la tierra de Canaán por las riquezas, por el reino, por la extensión, pero descuidaron lo más el tiempo del clamor, el tiempo del santuario, el tiempo de la ley, el tiempo de sentir la gloria de Dios, el tiempo de los holocaustos, el tiempo de la Pascua, y todo eso el pueblo descuidó el tiempo, y después vinieron las consecuencias, la esclavitud, los dolores, los sufrimientos. Dios no quiere que el ser humano sufra, pero cuando el ser humano se aleja de Dios y no dedica tiempo para Dios, entonces Dios de algún modo lo obliga a que aparte el tiempo que a Él le pertenece. Pero hay muchos que aunque hoy tienen tiempo para buscar de Dios, prefieren dedicarlo en otra cosa. Pero qué bueno, porque hoy somos parte de ese pueblo privilegiado, que nos edificamos en el valor del tiempo y que sabemos que hay un tiempo que es valioso para nuestra vida en la... Pero también hablamos de talentos. ¿Cuántas cosas Dios te entregó el día que recibiste la unción del Espíritu Santo? Y de pronto hay un amigo, hay un simpatizante y dirá, pero yo todavía no sé qué es recibir el Espíritu Santo. Pero qué bueno entender que la obra del Espíritu Santo se desarrolla desde que escuchamos la palabra, y debemos tener en cuenta que Dios al que llama, capacita y envía, y Dios nos ha entregado una serie de dones, talentos, por los cuales debemos dar cuenta en su presencia un día. ¿Cómo estamos administrando esos talentos? ¿Cómo estamos administrando nuestro templo para Dios? La Biblia dice, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Dios viviente? Es que bueno que nosotros vivamos una vida de agradabilidad a Dios en plenitud, no por lo que los otros digan. La gente puede decir muchas cosas de usted o de mí. La gente puede decir muchas cosas de Dios o del Evangelio. Pero lo que a nosotros nos debe importar es qué dice Dios de mi templo, de mi cuerpo, donde Él ha tenido como propósito morar. Porque nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser morada de Dios. Y debemos dar cuenta por nuestro templo, por nuestro cuerpo. De manera entonces que cuando el Señor venga a llevar la iglesia, ese templo no está organizado, si ese templo no está bien aseado, bien resplandeciente, ese templo entonces no tendrá la dignidad suficiente para participar del recogimiento de la iglesia. Y si algo Dios desea, es una vida de orden, es una vida de bendición, es una vida de disciplina en su voluntad. Hay cosas que solo Él las pudo cambiar, pero debemos creerle a Dios y dejar que Él gobierne este templo, esta carne. Todo lo que somos y hacemos no es de nuestro propio mérito, sino por el amor de Dios en nuestra vida. Y Él es el que transforma. Él es el que quita toda ligadura de pecado. Él es el que rompe toda ligadura de maldad. Él es el que hace en nosotros la plenitud de un nuevo corazón. Y es importante tener bien presentes que para que Dios se glorifique en nuestro templo, debemos nosotros mismos humillarnos en su presencia. Por eso dice, santificados pues, y era parte del tema anterior de la santificación, santificados pues porque entre vosotros. Y nuestro templo debe estar dedicado, debe estar consagrado, debe ser un modelo de vida para alguien. Qué bueno que nosotros en medio de todo podemos laborar y podemos ejercer tantas cosas, y alguien dirá, pero yo ahora me siento frustrado, me siento bloqueado, como que no sé qué hacer. Pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Hay mucha gente que está inmersa en un campo que no conoce, pero Dios es el que da la sabiduría para movernos. Y qué bueno que nuestro templo, nuestro cuerpo, refleje la gloria de Dios. Así como en un momento Moisés, en su rostro se veía el resplandor de la gloria de Dios. No era Moisés, sino que ese encuentro personal con Dios le transformó y le hizo algo mucho más importante. Y qué bueno que nosotros seamos movidos
en ese buen sentir. Pero hay algo también importante y es el tesoro. Usted y yo tenemos una serie de bienes y de recursos con los cuales debemos dar ejemplo de obediencia, de buen testimonio y de buena administración. Y ya siendo más específicos en la administración de nuestra vida cristiana, hay 5 elementos que resaltan el valor de la mayordomía, más allá de que signifique administrar, y es lo que sostiene la obra en los diferentes ámbitos. Nosotros hemos sido enseñados a lo largo del desarrollo de la iglesia desde que nació, allá en Hechos capítulo 2, y en adelante en todo el desarrollo apostólico y a través de la historia, hasta aquí hemos avanzado y hemos crecido, porque hay un pueblo fiel que sostiene esos principios. Y alguien diría, ¿y cuáles son? Esos principios de nuestra mayordomía cristiana tienen que ver con nuestras ofrendas, nuestros votos, nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestra obra social, nuestra ayuda mutua. Y yo recuerdo en alguna ocasión un pastor nos enseñaba y decía en esa oportunidad, esas son las 5 llaves de la bendición de Dios. Y yo creo que nosotros podemos creerlo, porque es que Dios ama, dice la Biblia, al dador alegre, pero también Dios recompensa lo que cada uno en amor a la obra trabaja y contribuye. Perdemos de vista que el evangelio se desarrolla con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van y con las iglesias que envían misioneros, pero sobre todo con el mover de la gloria de Dios en cada conciencia y en cada corazón para ser canal de bendición en el avance de la obra. Porque una obra no es obra si no hay creyentes. Pero pueden haber creyentes y si no hay pastor tampoco habría un resultado, y Dios ha establecido, habrá un rebaño y un pastor. Él es el dueño de la gloria y la alabanza, Él es el pastor de los pastores y nosotros todos como ovejas de su rebaño y pueblo de su redil entendemos lo importante de estos principios. Y de esta manera entonces quiero responder algunas preguntas. La gente nos dice, bueno, ¿y ustedes por qué hacen eso de las ofrendas? ¿Y ustedes por qué hablan que del diezmo? ¿Y ustedes por qué esto? ¿Y ustedes por qué aquello? Y yo solamente quiero dar unos datos generales importantes para que miremos que si de algo participamos es por fe, es por amor y jamás será por imposición, sino que Dios en nuestro corazón ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad para participar del desarrollo y el avance de su obra en medio de cualquier tiempo, de cualquier circunstancia y adversidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y aquí entonces quiero empezar a centrarme, porque me quedan unos pocos minutos para representar estos datos. Entonces, a manera puntual, primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 14, hay una expresión del salmista para decir, oh, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Es decir, cuando usted y yo por el sentir de Dios apartamos un voto, separamos una ofrenda, de pronto con un diezmo o fuimos a hacer una obra social, a entregar unos mercados, bueno, puede ser especie, pero si eso lo hicimos, entendimos lo que entendió David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer cosas semejantes? Pero de lo recibido de la mano del Señor, de eso mismo contribuimos para la bendición de muchos y el avance de la obra. Hay muchos pasajes que nos Marcos 34 también dice, porque todos han echado de sobre sí todos han echado de lo que les sobra,
Pero esta, hablando de una mujer en el Nuevo Testamento, que en el momento de las ofrendas, el Señor ahí en Marcos 12 le dice a todos los que están, a sus discípulos también, bueno, ¿quién piensan ustedes que dio más de todos? Y entonces algunos quizá miraban a los que tenían mayor riqueza y decían, ellos yo creo que fueron los que más dieron. Pero el Señor llama a una mujer y les dice a todos, ella ciertamente ha dado todo lo que tenía. Y en ese orden de ideas ha sido la más generosa. Porque más allá de la cantidad es la condición del corazón y la entrega que se tiene al participar. Por eso quiero referenciar estos datos importantes. Alguien dice, ¿por qué ustedes hablan de ofrendas? Porque la Biblia dice que es importante el principio de las ofrendas 421 veces en toda la Biblia. Así que si alguien no ofrenda, bueno, entonces se está yendo en contravía de un propósito. No lo digo solo por decirlo ahora, sino porque quienes hemos sido edificados en la doctrina del Señor sabemos que si algo hacemos es por amor, no por imposición, pero que la Biblia sí respalda muchísimo este principio, más de 421 veces. Alguien nos ha preguntado, bueno, ¿y por qué hablan de primicias? Porque la Biblia también dice que se aparta todo aquello que es primero, sea de los campos o el primogénito del ganado, bueno, como lo establece la Escritura, pero define este principio de mayordomía, de buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y lo referencia 41 veces. Así que es otro elemento que estudiarlo en detalle demoraría mucho tiempo, pero yo estoy hablando de estas generalidades para que tengamos claro el concepto de que no lo hacemos por nosotros mismos, sino por fe, en que sabemos que lo que la Biblia dice es la verdad y que es importantes en el desarrollo de la obra. Podríamos hablar de votos. Y la Biblia habla más de 62 veces de lo que tiene que ver con el asumir un voto y cumplir ese voto en el desarrollo del avance de la obra, por cuanto sus labios lo declararon y asumió compromiso. Y la gente también nos ha dicho, bueno, pero ¿por qué diezman? Claro, la gente, incluso hay muchos que huyen del evangelio porque creen o piensan que se les obliga a diezmar. Y aquí a nadie se le obliga. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El creyente que entiende el amor a la obra y que entiende que le conviene su fidelidad hacia las cosas de Dios y que ahí encuentra la llave de la bendición de Dios, entonces lo hace no tanto por imposición, sino por amor, fe, y en su fe en lo que corresponde a Dios. Y está referenciada esta verdad en la Biblia 38 veces. Así que no estoy hablando de nada extraño, no estoy hablando de nada ajeno, no estoy hablando de nada raro. Estoy hablando de los principios que Dios en su palabra estableció para que la obra siga avanzando y siga creciendo en medio de todo proceso. Y dice la Biblia que cuando el pueblo avanzaba en esa fidelidad, los prosperaba y prevalecían en gran manera. Pero también dice a través del profeta Oseas y de Amós que cuando ellos se habían preocupado solo por atesorar en sus casas y habían descuidado el lugar y habían descuidado su propósito de vida de culto y habían descuidado a aquellos hombres y mujeres que estaban allí frente al propósito de la fe, entonces también Dios los alcanzaba con juicios. Pero qué bueno entender que Dios es amor y que nosotros aquí sabemos que estamos edificándonos en el amor del Señor. Y hablamos de la obra social porque la Biblia da esa referencia más de 20 veces. De ayudar al menesteroso, de socorrer al necesitado, de acordarse del preso, de vestir al que está desnudo, de darle alimento al que tiene hambre, de suplir la sed del que está sin agua. Y todo eso, y el Señor dice, y si lo hicieran a uno de estos pequeñitos, a mí lo habrías hecho. Y muchos serán llamados al día del juicio y el Señor les dirá apartados. Y la Biblia resalta eso, se justificarán a sí mismos diciendo, pero ¿qué hicimos?
Y el Señor les dirá, estuve enfermo, en la cárcel, desnudo, con hambre y no atendieron la necesidad. Ahora más que nunca es necesario que usemos esa llave de la bendición de Dios para ser de bendición a alguien más, creyendo en el valor de las promesas de Dios. Alguien dirá, y bueno, ¿y el origen de estas cosas? ¿Cómo se dio? ¿Cómo sucede? Y quiero reiterarle con algo importante. Y es lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Y quiero que lo compare en su Biblia porque este es un libro paréntesis entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde el Señor le está diciendo a Israel en el Antiguo Pacto que le había robado, pero también en el Nuevo Testamento habla con los escribas y los fariseos y les dice lo mismo. Y les exhorta acerca de lo más importante, más allá de que ellos en su tiempo diezmaban la menta y el enebro, el Señor les dice, han olvidado lo más importante, el amor, la misericordia y la fe. Así que antes de participar de esos bienes en especie o económicos, debemos mirar la calidad de nuestro corazón para agradar a Dios. Y el Señor les dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Y pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero más allá de eso, hay muchos pasajes que se pueden referenciar. No quiero agotar mucho de pronto el tiempo ahora, pero sí quiero resaltar algunos detalles elementales. Primero, en el Antiguo Testamento podemos encontrar expresiones como la puntualidad de para qué son los aportes que el pueblo desarrolla. Y aquí lo podemos ver, Levítico 23:20 también. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Dios con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa consagrada a Jehová para el sacerdote. Así que el pueblo consagraba en ofrendas de paz, en ofrendas de expiación, pero ese botín quedaba en la administración de quien ofrecía y sustentaba la visión del servicio de culto en su momento. Y también hay otra porción de la Biblia que era para que fuera de bendición al avance de la obra. Ezequiel 48:14 dice que no es negociable el principio de nuestra fidelidad, pues aclara diciendo, no venderán nada de ello ni lo permutarán. Eso que es de Dios no es negociable, ya está establecido y ya tiene un propósito. Y dice, porque es cosa consagrada a Dios. Cuando usted y yo apartamos algo y ya tenemos en nuestra mente claro que eso es para Dios, entonces debemos cumplir el objetivo de que eso lo apartamos para Dios. Y alguien dirá, pero Dios es espíritu, Dios no necesita nada de esas cosas económicas. Pero yo le quiero leer el testimonio de lo que dice la Biblia aquí en el pasaje de los Hebreos. Y también en Deuteronomio lo explica. Vamos a mirar una porción importante aquí. Hebreos 7:8. Porque aquí ciertamente administran hombres. Y eso es verdad. Pero miren lo que la Biblia dice. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí hay de uno de quien se da testimonio de que vive eternamente. Y todo eso se ha establecido por fe. Qué bonito es ubicarnos en estas verdades. Y yo tenía cierto temor de tocar este tema de la mayordomía, pero hombre, ¿cómo vamos a tener temor de hablar de este tema si quien la ha experimentado sabe que ahí están las llaves de la bendición de Dios? Porque cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios ha provisto y ha sido maravilloso y nos hemos gozado en ver que Dios a sus fieles les ha bendecido y les ha sustentado y antes les ha aumentado más. Mientras otros quizás están en angustia o en dolor, hoy les podemos decir, clamándole a Dios y siendo fieles a Dios, encontramos la respuesta. Porque avergonzados cuantos en el Señor confían. Pero tampoco desconocemos que la Biblia dice, en la tierra tendréis aflicción, y que todo tiene una medida, que todo tiene un equilibrio, pero que usted y yo, estando convertidos al Evangelio, asumimos ser fieles a Dios en medio de todo proceso.
Esto de la obra social es supremamente importante. Miren lo que dice Proverbios 19:17, y es parte de nuestra mayordomía. Hemos hecho campañas del campo a la ciudad, aportes económicos, y se ha hablado por aquí, por allí. Y gracias a Dios por aquellos hermanos que desde su corazón han participado. Pero hay quizá alguien que podría participar, pero se ha negado la oportunidad. Y quizá sin pensarlo está cerrando la puerta para que llegue su promesa o la oportunidad de su bendición también. Y bueno, eso es el único tema en el que he hablado de estas cosas, pero es importante. Y aquí dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios recompensa lo que usted haga en la obra y lo que haga en bendición de alguien más, porque en su corazón surge esa necesidad de poder canalizar bendición de Dios a otro que le puede ser de gran utilidad su apoyo. Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y qué bendición entonces tener estos principios bien claros. Aleluya. Y en Deuteronomio 15:7 hasta el 8 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de sus hermanos en alguna de sus ciudades en la tierra que Dios te ha dado, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Qué bueno entonces es nosotros vivir, no por prejuicios, no porque me dijeron. Hay gente que es enemigos de las cosas que alguien aporta en el desarrollo de la obra, pero no se dan cuenta que dejan de ser bendición a sus hogares para darle más del 80% de sus ingresos al cantinero o al que distribuye ese vicio o aquella otra situación. Qué bueno cuando nosotros entendemos de que hay cosas que son vanas, que son pasajeras, que son ilusorias, pero las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, y la salvación es eterna. Y nosotros entendemos que la economía en el desarrollo de la administración de la iglesia es como la madera en una construcción. Al principio hay una cantidad de madera que está sosteniendo, que está haciendo como de alguna manera soporte y ¿no? Pero cuando terminan de hacer toda la instalación, quitan toda esa madera, una la queman, otra la regalan. Igualmente sucede en el avance de la obra. Mientras estamos haciendo proyectos, actividades y estamos promoviendo por aquí, por allí, tantas cosas, se requiere un presupuesto, pero cuando todas esas metas se logran, al final lo que cuenta realmente es mucha gente que entendió el valor de la fe, el propósito de la salvación, el por qué en medio de circunstancias y adversidades se sostiene una obra así sea pequeña, porque se conserva la visión de que Dios va a obrar, de que Dios va a bendecir, de que muchos se van a convertir, de que mucha gente va a dejar de derrochar sus recursos en las vanidades ilusorias de este mundo y se va a enfocar en ser canal de bendición en el avance de la verdad de Dios. Y qué bueno poder meditar en estos principios en esta oportunidad y decirle, hermano, hermana y amigo, si usted lo desea y lo siente en su alma, si usted en su momento entendió todos estos principios, no fue que se los inventó un hombre por ahí, son todos estos principios sustento absolutamente bíblico, que si usted y yo los vivimos, también disfrutaremos del valor de las promesas. Yo recuerdo tanto una experiencia que tuvimos con mi padre allá en Murillo, Tolima, hace algún tiempo. Y es que hubo una oportunidad de una bendición muy bonita. Y recuerdo que uno de los vecinos se acercó a mi padre y le dijo, don Reinel, su merced, ¿qué está usando? ¿Qué insumos está usando? Y bueno, yo recuerdo que para ese tiempo teníamos conejitos, mi papá estaba echándole de comer a los conejos y le dice al vecino, nosotros aquí usamos Malaquías capítulo 3 y Rodillón 500. Y bueno, él se quedó como pensativo, fue confundido, después regresa y mi papá le orienta, le explica algo al respecto. Pero a mí lo que más me gusta de esa porción es que solamente un rengloncito de mandamiento y como 8 o 9 renglones en adelante de solo promesas.
La gente le tiene miedo al mandamiento, pero no ha podido encontrar la riqueza de las promesas detrás del mandamiento. Qué bendición es nosotros poder ir más allá del mandamiento y en este caso entender que ya no vivimos bajo una ley como era el tiempo de Moisés, sino que ahora vivimos bajo la gracia y lo que dedicamos igualmente tiene preciosa recompensa. Y dice la Biblia, si no es en este siglo, en el venidero igual la vida eterna. Aleluya, y lo que hoy de pronto no podamos alcanzar o no podamos disfrutar, el Señor nos lo dará en la eternidad. Pero es importante recordar este principio allí en Malaquías, que tiene una letra muy importante para nuestro corazón y para nuestra edificación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Invoque el nombre del Señor y qué bueno es adorarle, exaltarle y glorificarle por los siglos de los siglos. Malaquías define, versículo 10 de Malaquías 3, trae todos los diezmos al alfolí. Es solamente ese reglosito de mandamiento y habla del propósito, hay alimento en mi casa. Y ahí cierra con un punto y coma para venir la etapa de las promesas. Y es el único texto bíblico donde Dios le dice al hombre, pruébeme si es verdad y que cree en mí, pruébelo. Y aquí hay un propósito importante donde Dios le autoriza al hombre para que le pruebe. Y dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, es decir, no hablan plagas. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Y qué bueno. Hay gente que se ha atrevido a decir, es que de esas cosas el Nuevo Testamento no habla, pero yo le quiero decir que el Nuevo Testamento sí habla mucho de eso también. Y aparece más de 9 oportunidades ese principio en el Nuevo Testamento hablando solo de lo que es el diezmo. Los fundamentos de ese principio en Mateo 23. También se define en Lucas 11:42, en Lucas 18:12. Se define también el principio de quienes lo administran en Hebreos 7:8, porque se han levantado muchos diciendo que no, que el Nuevo Testamento no dice eso, pero realmente desconocen la Escritura porque Dios ha sostenido su proyecto y su administración en todas las etapas de la vida del hombre. Es el hombre el que ha querido hacerse duro de corazón y obstinado a estas verdades de Dios, pero Dios es fiel para bendecir su pueblo cuando su pueblo con oración y fidelidad de vida constante y también en sus bienes contribuye en corresponder a Dios. Por eso cuando empezamos esta enseñanza leímos ese pasaje importante de Proverbios que nos lleva a la reflexión de ese sentido de la verdad de Dios en el uso de nuestros recursos en el desarrollo de la obra. Proverbios 3:9 lo define muy bien. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así que, algo que sí siento reiterar en el nombre de Jesús. Eso que tú tienes no lo hagas ahí porque te obligaron, nunca. Eso que tú tienes que quieres dedicarlo para Dios y que lo apartaste, sea una ofrenda, o sea un diezmo, sea un voto, o sea una obra social para alguien, eso que tú has puesto, eso conságralo, ora por ese objetivo, por eso que estás dedicando y deja que la palabra de Dios también se cumpla en tu proceso. Pero qué bueno entender que nosotros administramos el tiempo, administramos recursos, administramos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y administramos también talentos y ministerios y cosas que Dios por su unción nos ha entregado para seguir en la administración. Así que yo le invito, planee su proyecto de vida en Dios, organice, mire qué necesita, cuántos necesita en su estructura para cumplir su sueño en la voluntad de Dios.
direcciones, póngale una fecha y diga, a partir de tal momento es la puesta en marcha de ese proyecto. Y qué bueno hacer una evaluación de controlar. Y bueno, yo empecé a hacer ese control de mi vida frente a Dios en estos ámbitos y voy a ver resultados. Voy a empezar entonces a evaluar cómo van pasando los días y cómo Dios va cumpliendo objetivos, porque es donde el Señor dice, probadme en esto. No podemos tener temor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho en su palabra como promesa, lo cumplirá. Hoy el problema de la gente es la falta de fe, porque cuando alguien cree y ama, entonces también se desprende, pero porque confía en la plenitud de la obra de Dios y en su bendición. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido para poder compartir este tema con nuestros hermanos en los diferentes medios y entender que si algo hacemos no es por imposición de carga o de yugo de fuerza, de obligaciones, sino por amor a tu verdad, porque creemos en tu palabra y porque entendemos que tú eres quien por tu Santo Espíritu produces el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenabas, sentí que la llenabas con su santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias por el que me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con el que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Amén. Y de antemano también felicitar, porque esta enseñanza es un refrigerio en cuanto a algunos conceptos de aplicación en nuestra vida cristiana, pero también es un reconocimiento importante en el nombre de Jesús a todos aquellos hermanos que son fieles a Dios. En ese sentido, no solo en su vida impecable, de conducta irreprochable y de buen testimonio para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo como lo dice la Biblia, sino que también entendimos que cuando ese hermano, esa hermana participó de eso, de servir en la obra también con sus bienes, fue un sentir de Dios y hay que felicitar y reconocer a muchos. Y aquí a nivel local hemos visto esa fidelidad de nuestros hermanos en ese sentido de servir a Dios, de estar atentos al desarrollo de la obra, de estar atentos al estado de la familia pastoral y de saber cómo está funcionando la administración de estos asuntos a nivel de iglesia. Un abrazo especial a la junta local, aquí a nivel de municipio, nuestros hermanos, y que el Señor nos continúe bendiciendo siempre. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este espacio, esta transmisión que hemos compartido, y que el Señor nos permita avanzar en su nombre en victorias. Y yo le digo siempre, créale a Dios y avance firme, porque todo lo que usted y yo hacemos por amor a la obra, el Señor lo recompensa. La Biblia define que el trabajo en el Señor no es en vano. Señor, te damos gracias por este espacio que hemos dedicado para aprender de tu palabra, para compartir, Señor Jesús, estos minutos, y permítenos ser fortalecidos, enriquecidos en tu bendita palabra siempre. Señor Jesús, que podamos continuar esta serie de discipulado y doctrina, y que nosotros hoy podemos ver y entender que cuando hemos
sido nombrados plenamente iglesia por el pacto que hemos tomado en tu nombre, entonces asumimos con amor estas verdades, sabiendo que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, y que en ti estamos seguros y somos más que vencedores. Amén y amén. Dios les bendiga poderosamente a todos.